noches. Mi nombre es Laura Vanessa Saavedra, soy estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy está con nosotros una psicóloga clínica, en la cual le vamos a realizar una entrevista. Pero, pues, Angie, bienvenida. Y antes de que podamos continuar, para que pues te presentes y nos des un poco de tu historia, nos gustaría primero comentarte sobre un consentimiento. Pues es para que podamos grabar esta sesión con fines educativos. Listo. Perfecto, entonces pues ahora sí, pues cuéntanos un poco sobre ti, pues lo que haces y pues como tu profesión. Bueno, mi nombre es Angie Ballesteros, soy psicóloga, soy egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y hice mi especialización en la Universidad del Bosque. Llevo ya en el área clínica casi 3 años, ya casi 4, trabajando. Y bueno, siento que pues realmente la clínica es un factor o es un campo muy amplio. Por eso pues me gusta y estoy en ella. Hola Angie, me presento, mi nombre es Camila y tenemos unas preguntas, te vamos a hacer unas preguntas, pues viendo tu hoja de vida y pues quisimos hacerte ciertas preguntas. ¿Cómo has integrado las certificaciones interviniendo como en crisis, la actualización del autismo y cuidados paliativos en tu enfoque clínico? Vale, yo siento que cualquier formación que tú hagas adicional te va a acompañar y te va a ayudar desde el área de la psicología, ¿sí? Sobre todo si te metes en psicología clínica. Bien, en este aspecto que pues me preguntas 3 puntuales, entonces, por ejemplo, dentro de mi trayectoria profesional está el trabajar con autistas. Bien, esto me permite, pues, que si tengo una formación desde ese foco, pues permitirme mirar qué estrategias o intervenciones me van a permitir a mí poder dar una mejor intervención o un mejor tratamiento a estos chicos. Bien, con el tema oncológico, también desde mi trabajo he tenido que dar diagnósticos de cáncer. Entonces, siento que ha sido de gran provecho en lo que he estudiado con lo que me he tenido que relacionar, ¿sí? Eso no significa, y quiero pues acá ser como muy sincera con ustedes, y es que yo siento que uno debe formarse dependiendo de los gustos que tenga cada uno, ¿sí? El tema de la salud es algo que a mí me apasiona y me gusta. Entonces, pues lo que realmente hago o busco son cursos o cosas adicionales que tengan que ver con la salud. Bien. Sin embargo, he logrado poder aplicarlos dentro de mis ramas. Entonces, creo que les sacado buen provecho a eso. Ok, Angie. ¿Tú nos puedes compartir alguna experiencia específica en la que hayas aplicado los conocimientos adquiridos en cursos como la de atención a víctimas de violencia sexual? Sí, claro. Por ejemplo, la semana pasada, un chiquitín de 4 o 5 años y dentro de uno de mis funciones es indagar, ¿no? Si esto se ha presentado en alguna otra ocasión, ¿sí? Entonces aquí es muy fundamental el poder saber cómo narrar, cómo preguntar, cómo hacer, porque tú puedes llegar y fallar en el tema de la revictimización, ¿bien? Entonces, el cómo modulas, el cómo empatizas, porque es que no eres tú quien está pasando por esa situación, es ese chiquitín el que está pasando por esa situación, ¿sí? Entonces, realmente el curso saco provecho de eso, la ruta específica, más allá, lo estoy hablando desde la psicología clínica, ¿sí? Ya cuando se habla desde la psicología de la salud, es un campo totalmente diferente, porque ahí la ruta es totalmente diferente, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de código blanco y estamos hablando de otras cosas y otros fundamentos que tienes que empezar a desarrollar, ¿bien?
Aquí estamos hablando únicamente pues, desde la psicología clínica, ¿bien? Entonces, cómo modular, cómo hablarlo, qué factores tener en cuenta, ¿sí? Factores de riesgo, factores de protección. Entonces, siento que eso ha sido, por eso yo te decía desde el principio, cuando uno empieza a estudiar cosas que le gustan en este aspecto, digamos, el curso de violencia sexual, de atención a víctimas de violencia sexual, pues como que tú le sacas más provecho y después en las herramientas es mucho más sencillo poder llevar la situación. Ok, Angie. En tu certificación de telepsicología, ¿cómo te has adaptado a la presentación de servicios psicológicos de manera virtual? Y en sí, ¿cuáles han sido estos desafíos y beneficios que has experimentado al realizar estas intervenciones desde la telepsicología? Y pues cuéntanos. Bueno, yo siento que en su momento lo hice porque la universidad me lo estaba pidiendo, la verdad, ¿sí? Fue en plena pandemia, entonces realizó el curso de telepsicología. Sin embargo, ha sido un recurso que me ha funcionado el resto de mi carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de pandemia ustedes saben que el boom de lo que es todo lo virtual, pues ha sido de gran beneficio, ¿sí? Cuando inicié mi carrera, inicié trabajando con niños con autismo y era de manera presencial y de manera virtual, ¿bien? Los desafíos, tú me preguntas por desafíos y el desafío es demasiado grande, ¿sí? Generar cambios desde un computador es muy complejo, ¿sí? Siento que aún nos falta para que esto no se complejice tanto. Sin embargo, sí se ha logrado ver muchísimos cambios, ¿sí? Entonces, siento que ese curso me permitió a mí darme cuenta que sí se puede realizar terapia de manera virtual y sí se puede generar cambios en los chicos o en las personas en general. ¿Mm? ¿Qué es más difícil? Siento que sí. Yo personalmente siento que sí. ¿Mm? Porque para mí, para Angie, es importante como la conexión, cómo poder ver al consultante, cómo poder, sí, sentirlo cercano. Porque es que se le está abriendo su dolor, ¿sí? Hacia ti o su dificultad. Y tú por una pantalla, pues puedes aparentar muchísimas cosas. Entonces, siento que ha sido muy difícil. Sin embargo, sí he visto muchos progresos, ¿sí? Llevémoslo al lado del campo del autista. Muchas veces me preguntaban, pero si funciona, porque un autista, acá el aleteo, acá el morder a la mamá, acá que te va a prestar atención, ¿sí? Sin embargo, te dabas cuenta que cada día se iban acostumbrando por la rutina. Entonces ya sabían que tenían sesión con Angie. Entonces ya sabían que tenían una rutina y empezábamos la sesión totalmente de principio a fin, igualita, ¿sí? Entonces eso permitía poder generar cambios. Allá duré 2 años y los chicos que recibí a los chicos que entregué fueron totalmente diferentes. Entonces sí creo que desde manera virtual se puede generar cambios. Angie, ¿y cómo planeas seguir desarrollándote profesionalmente en el campo de la psicología clínica y el desarrollo infantil? ¿Qué hay áreas específicas en las que estás interesada y pues en la parte de especializarte más y adquirir pues más conocimiento? Profesionalmente, realmente me gusta mucho, pues lo que aspiro es poder hacer la maestría en psicología clínica y de la salud. Quiero enfocarme en todo lo que son hospitales, pero pues obviamente enfocado desde el infante, ¿no? Y adicional, yo creo que más adelante, pero ahorita me veo mucho dictando clases en universidades. Creo que ese es mi foco. Entonces, eso es lo que realmente me gustaría.
Ok, Angie, buenas noches, ¿cómo estás? Hablas con Nicolás, muchas gracias por regalarnos este espacio y pues nos gustaría de pronto preguntarte por tu experiencia en psicología clínica y en desarrollo infantil durante estos 2 últimos años que has dicho, ¿cómo llegaste a especializarte en este campo? Y pues, ¿cuál fue ese motivo? ¿Cuál fue esa motivación a trabajar en este campo? Bueno, cuando yo salí de la universidad, yo quería ser psicóloga educativa. Era lo que más me gustaba, me parecía súper chill, me parecía así. Después salí y como ustedes sabrán, colegas, futuras colegas, eh, el campo de la psicología es un poco difícil, ¿sí? Entonces dije, bueno, lo que me salga, ahí me meto. Mientras cojo experiencia y luego pues me dedico a algún colegio. Y en ese trayecto me encontré con el autismo. Entonces empecé trabajando siendo acompañante terapéutico de autistas. Y ahí me empezó a apasionar un poco el tema de la clínica. Entonces ver cómo, sí, como todos estos factores influían en los chicos, me empezó a generar ahí como un cosquilleo de, uy, esto está chévere. Y después de eso, pues tomó la decisión de hacer una especialización en psicología clínica, pues con la mentalidad de que la psicología clínica se podría en cualquier otro foco, por ejemplo, en una organizacional no cae mal un psicólogo clínico, en un colegio no cae mal un psicólogo clínico. Entonces lo enfoqué como por ese lado, ¿sí? Cuando estaba haciendo ya la especialización, me di cuenta como no, esto me apasiona, me gusta, esto es lo que yo quiero dedicarme y pues ahí ya como que tomó la decisión de continuar en la línea de psicología clínica. Ya después de esto termino como acompañante terapéutico porque acá quiero hacer la aclaración, tú como acompañante terapéutico, así que yo te diga, uff, qué clínico, claro, si haces cosas clínicas, pero pues realmente no tienes que hacer todas las fases de un psicólogo clínico, ¿sí? Y en ese caso, como que me quedó gustando el tema de la clínica y decido pues empezar a buscar otros trabajos y pues en este caso se me dio en 2 trabajos simultáneos y pues aquí. Ok, vale. Y en tu trabajo actual, en la evaluación y en el diagnóstico de los pacientes, ¿sí? En el programa de chequeo médico ejecutivo, ¿cómo aplicas pues tus conocimientos en el comportamiento humano, en el enfoque cognitivo-conductual? De pronto puedes proporcionarnos algunos ejemplos específicos de casos que hayas manejado. Bueno, así como que te diga, ¿qué casos específicos los tengo claros? No, sí, pero te podría decir, por ejemplo, en chequeo médico ejecutivo se trabaja más con adulto, ¿bien? Es muy poco el menor de edad que va. Entonces, cuando trabajamos desde adultos, empezamos a trabajar el comportamiento humano, está presente todo el tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí es la observación. Es que la observación es algo del psicólogo clínico. Entonces, simplemente desde la observación, tú puedes empezar a hacer ya en tu cabecita hipótesis, puedes llegar a tu cabecita a hacer análisis funcionales, ¿bien? ¿Qué función tiene ese comportamiento que está teniendo la persona? ¿Por qué para esa persona es tan disfuncional esa conducta? ¿Sí? Entonces empiezas a hacer todo un chequeo desde lo cognitivo-conductual, desde tener en cuenta el comportamiento, pero también como sus pensamientos, lo que siente, lo que percibe, qué acciones hace y qué consecuencias tiene de este. Y desde ahí empezar a derivar un poquito, ¿sí? Yo voy a ser muy honesta y en chequeo es un excelente trabajo. Sin embargo, el tema de intervención es algo complejo, porque como sabrán, pues en una clínica es un poco más difícil, ¿no? El tema de intervención. Entonces, lo que suelo hacer es dejar, en mi cabeza suena así, son granitos, ¿bien? Me llevo a ese paciente, tiene estas conductas, empiezan a operacionalizar un poco y después de esa operacionalización, empezar a dar un poquito de semillitas. Listo, mira, vamos a intentar esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y llevándolo un poquito también hacia sus valores, ¿sí? Yo soy muy de tercera generación. Entonces, desde tercera generación, coger un poco y llevarlo a los valores que puede tener y por qué es importante eso para el consultante.
Hola Angie, buenas noches. Soy Lady Hola, Rodríguez. hola. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y compartir como tus experiencias y conocimientos. Como para completar un poco la pregunta anterior, ¿cómo seleccionas y aplicas pruebas estandarizadas en la evaluación y diagnóstico de pacientes en el programa de chequeo médico ejecutivo? Digamos, como cuáles son algunos de los desafíos que has enfrentado en este proceso. Vale, pruebas estandarizadas se aplican dos. DAS-21, que mide depresión, ansiedad y estrés, y el MOOC, que es todo el tema de memoria a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, desde esas pruebas, lo que se hace es, primero observas qué necesita el consultante, luego tú aplicas cuál de las dos pruebas, y después de eso, cuando tú me hables como de desafíos o es cuando los consultantes llegan demasiados disruptivos, ¿sí? Hablo de disruptivo como que en un DAS, que es una prueba de 21 preguntas, que realmente es muy corta, que es sencilla, digamos, de evaluar, te salen con extremadamente severo en los tres ejes, en depresión, ansiedad y estrés, ¿sí? Entonces, ahí es un consultante que banderita roja de una, y lo primero que tienes que hacer es, ven, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y más que eso es indagar el por qué no asistió a psicología si esta problemática se sigue presentando desde hace un montón. Ahí vas a encontrar tabús, ahí vas a encontrar, bueno, vas a encontrar un montón de cosas, ¿sí? Lo más importante, y es lo que yo me refería, conéctalo con el valor. Para ti, ¿qué es importante? Estar bien, listo. ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Y cómo hacemos que estas dos cosas se junten? Por más que encontremos una barrera acá, la barrera es válida. Pero ¿cómo hacemos para que tu vida tenga sentido? Porque vivir con ansiedad, depresión y estrés está lindo, está chévere, pues como que no, ¿no? Entonces, desde ahí empatizar mucho con el consultante. Hay algo que me parece súper bonito y es, o a mí me pasa que yo soy muy autorreferente. Entonces yo a mis consultantes les cuento y les abro también, así como esa persona me está contando su dolor y me está contando, pues tampoco me voy a sentar a llorar con el consultante, ¿no? Sin embargo, sí es importante el poder conectar con él. Le está doliendo, mira, podemos hacerlo juntos o podemos hacer tal cosa, ¿sí? Es importante que te sientan como terapeuta o como psicóloga ahí, estás ahí para esa persona. Bueno, al inicio de la entrevista hablaste sobre el acompañamiento en crisis en situaciones de diagnósticos oncológicos. ¿Cómo abordas este acompañamiento y qué estrategias utilizas para apoyar a los pacientes en momentos difíciles? Bueno, yo creo que aquí es muy subjetiva mi respuesta, porque eso depende de cada paciente, eso depende de cada problemática, ¿sí? Por ejemplo, las personas no interpretan igual un cáncer en la sangre que un cáncer de estómago. Se interpreta totalmente diferente y estamos hablando de un cáncer, ¿sí? Entonces, eso depende de cada consultante, depende del diagnóstico. Sin embargo, lo que más siento que ahí debe jugar es la empatía, es conéctate con ese dolor que estás sintiendo. Y a veces los consultantes ni siquiera se preocupan por el diagnóstico. Su preocupación mayor es su familia. ¿Mm? Entonces, realmente desde ahí es que tú debes conectar. ¿Qué necesitas de mí? Es una pregunta que la gente no suele acordarse, pero es tan necesaria y es tan importante el realmente de mí que necesitas, ¿sí? No necesito que te quedes y ya, no quiero hablar contigo hoy, porque pueden estar enojados por lo que les pasó, ¿sí? Y es válido. Listo. Necesitas que me quede en silencio, voy a estar en silencio, pero voy a estar acá para cuando me necesites. ¿Mm? Expresarlo nunca es fácil. Decirle a una persona que tiene cáncer no es fácil, no es bonito, ¿sí? Sin embargo, hace parte de tu profesión y hace parte de lo que quieres crear, ¿sí? Y una de nuestras políticas es ser lo más honesto posible. ¿Mm? Entonces, ahí está el tener que decir
creo que si yo tuviera que buscar alguna estrategia así muy puntual, diría un poco que me iría desde paz, desde poder la escucha activa, desde poder narrar con lo que la persona me está diciendo, pero con mis propias palabras. Creo que me iría desde ahí, ¿sí? Haciendo también una intervención de 1 a 10, qué tanto malestar tienes en este momento, porque así mismo me va a permitir a mí saber en qué grado está la persona, ¿sí? Y así lograr localizar, mira, creo que ya en este momento está bien para poder dejarlo ir y continuar con el proceso de decir a familia, decir a esposo, bueno, y todo lo que viene alrededor de esto. Pues como tú lo estabas mencionando, la empatía es una parte fundamental pues de esta profesión. Y pues al trabajar con infantes, adolescentes y adultos mayores, ¿cómo adaptas, digamos, esas estrategias de evaluación, intervención y las diferentes, digamos, etapas del desarrollo, ya que pues mencionamos niños y adolescentes? Y digamos, ¿cómo puedes compartir alguna de esas experiencias o alguno de esos casos específicos que pronto te hayan llamado la atención o que te hayan inspirado de alguna manera? Bueno, yo creo que esa pregunta me gustó bastante, porque es muy coherente en cuestión de, claro, digamos, en mi caso, me dedico más a lo que son niños, adolescentes, pero también hago intervención a adultos mayores, ¿sí? Creo que aquí es fundamental el tener claro tu objetivo. Mi objetivo con las 3 poblaciones puede ser la misma, ¿sí? Gestión de las emociones, hagamos un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo quiero que mis 3 consultantes de 4, de 15 y de 65 gestionen su emoción. Eso lo tengo claro. Ahora es cómo voy a hacer para que ellos lleguen allá, ¿sí? No voy a llegar al niño de 4 años con metáforas, porque no me va a entender nada, ¿sí? Entonces, creo que ahí es jugar un poco con lo que tienes, los recursos que tienes. Y acá viene el punto de un psicólogo clínico no se puede quedar siempre con el mismo recurso. Un psicólogo clínico tiene que estar todo el tiempo moviéndose y mirando qué necesito a mi alrededor para poder cumplir este objetivo, ¿sí? Con los niños, si hablamos de gestión emocional, voy a hacerle cuentos, voy a usar los monstruos de colores, voy a usar, ¿qué más? Juegos. Hay muchos juegos virtuales. Cuando trabajé con autismo, me di cuenta de todos los juegos que existen. Entonces, este tipo de cositas nos permiten a nosotros dar cumplimiento al objetivo, pero desde una intervención totalmente diferente, ¿sí? Ahora, al adolescente no le vas a poner un cuento, ¿sí? Porque el adolescente va a llegar así, y no quiero, y hoy no tengo las ganas, y sí, entonces, bueno, entonces, ¿qué necesito para él? Para ese adolescente que, digamos, llamémoslo que tiene conducta oposicionista, entonces necesito más bien entrarle desde lo que a él le gusta, ¿sí? No, es que a él le gusta jugar Roblox. Entonces, conéctate con él. ¿Qué es Roblox? ¿Cómo se juega? ¿Qué es eso? ¿Por qué le gusta? Bueno, entonces vamos a inventarnos un personaje, ¿te parece? Listo, entonces inventémonos el personaje. Después de, ¿qué cara crees que tiene? ¿Y por qué crees que se puso así? ¿Sí? Entonces, meto mi tema, mi objetivo, pero desde los gustos del adolescente, ¿sí? Me ha pasado, digamos, en algunos adolescentes que tienen una dificultad tremenda para poder expresar su emoción, entonces le gusta el baile. Listo, bailemos en sesión. Conectemos con el baile. A ti te gusta el baile, yo no sé bailar, tú me enseñas los pasos, pero yo te enseño emociones. Ahí está, hagamos ese trato, ¿sí? Pero es cómo conectas con el consultante. Con los chicos también se pueden usar muchas metáforas. Y eso los conecta, porque tienen que derivar mucho. Y creo que en esta temporada, como que a los chicos les gusta mucho como el estar pensando qué me quiere decir esta psicóloga, ¿sí? Y con el adulto mayor, todo el tema de metáforas, creo que es más como más pasivo la sesión, ¿sí? Pero habrán ratos donde lo tendrás que poner también a jugar o lo tendrás que poner a qué te gusta hacer a ti, para que también haya dinamismo, para que también se sienta parte de, oye, también soy importante para la psicóloga, ¿sí? Entonces, creo que puede jugar con los 3 factores, se puede jugar, pero está chévere la pregunta.
Y ahora digamos, pues para seguir un poquito con el hilo de la pregunta anterior, pues ya nos habías comentado un poquito, digamos, casos de ejemplos específicos, pero digamos, en tu experiencia, ¿cómo abordas temas relacionados en este caso con, digamos, ansiedad, depresión, pautas de crianza o trastornos de personalidad? Y digamos, ¿puedes proporcionarnos alguno que otro ejemplo que podamos utilizar, pues de pronto más adelante en nuestra experiencia como estudiantes o pues futuros psicólogos? Bueno, yo voy a ser muy honesta y a mí no me gusta como etiquetar al paciente, al consultante, ¿sí? Llamarlo, es que tú eres una persona con ansiedad, es como una etiqueta que no es necesaria, ¿sí? Tú como psicólogo clínico la tienes clara, ¿sí? Pero allá de que tú digas, uy, no, es que es esto, o tú eres un trastorno límite de personalidad, ¿qué te pone? Nada, ¿sí? Y puede restarte. Entonces, siento que con las etiquetas no juego tanto, sino es más bien qué dificultades presenta. Entonces, ejemplo, llega la persona, llamémosla para nosotros referirnos, entonces la persona que tiene ansiedad, ¿sí? Entonces llega esa persona, pero tú cuando empiezas a evaluar te das cuenta que tiene dificultades para la expresión de las emociones, tiene dificultades para, dentro de esa misma línea, expresiones, expresar el malestar, pero también es catastrófico, ¿bien? Entonces todos sus pensamientos son acerca de algo malo va a pasar, ¿sí? Y tiene dificultad con su pareja, porque pues, a ver, si hacemos el análisis en todas las cositas, pues viene bien disruptivo, ¿no? Y tiene dificultades para dormir, y bueno, ya, llamémoslo de ese lado, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde la evaluación, tú ya sabes que tiene ansiedad, ¿bien? Pero lo que te digo, eso no le va a poner. Tú le digas, tienes ansiedad, pues no le vas a dar algo positivo, ¿sí? Pero sí puedes empezar a trabajar cada uno de los focos, ¿bien? Entonces, pautas de higiene del sueño. Ven y empezamos por acá, ¿sí? ¿Qué te parece si empezamos a tener muchísimas más pautas para dormir, antes de dormir? Hagamos rutinas, ¿sí? El ejercicio. Entonces, es necesario que puedas empezar a descargar todos los neurotransmisores que estás teniendo cargados, ¿sí? Entonces, nos podemos ir por ese lado. Ahora, discusiones con la pareja. Entonces, ven, imagínate que si empezamos a arreglar el comunicar el malestar, ¿sí? Pues va a ser mucho más provechoso para ti el poder expresarle a tu pareja cómo te estás sintiendo. ¿Mm? Y así podemos disminuir todo el tema de las discusiones con pareja. No, es que soy catastrófico. Entonces, bueno, mira, acá vamos a usar herramientas desde la tercera generación para poder empezar a aceptar esos pensamientos y darse cuenta que solamente son pensamientos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo empiezas. Tú tienes una etiqueta y es válida, ¿sí? Eso es de cada psicólogo. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal. Llega la etiqueta, es tú cómo lo desglosas. Y dependiendo de cómo lo tomas, empezar a trabajar con el consultante para ver cambio, ¿sí? Tanto así que esta etiqueta que tenía acá llega a un punto que empieza a desaparecer, porque ya deja de ser catastrófico, deja empieza a tener muy buenos hábitos saludables, ¿sí? Entonces tú ya empiezas a ver que, bueno, mira que ya no, ni siquiera etiqueta tanto para una ansiedad, ¿bien? Entonces, siento que es algo así. Yo como recomendación, siento que cada uno puede apegarse a lo que quiera, pero a mí me encanta trabajar desde tercera generación, ¿sí? Siento que le da mucho sentido a mi profesión como Angie, psicóloga, ¿sí? Entonces, siento que desde ahí me he podido mover y he visto muchos resultados en mis consultantes. Ahora, trastorno límite de personalidad. Uno cree que eso no llega mucho y llega bastante, ¿sí? Entonces, digamos en este caso, un DBT. Si la ciencia, si la evidencia te está diciendo que un DBT sirve para estos chicos, hombre, pues repliquémoslo, hagámoslo. Ahora, no significa que todos los que tengan trastorno límite personal ya se les terminó porque es que ya les aplicaron DBT y fue un milagro. No, no se trata de eso, porque pues cada persona es diferente, ¿sí? Entonces, creo que eso sería lo que podría decirte de eso. De pronto muchas veces en este campo se nos olvida más allá del diagnóstico de intentar trabajar con la persona como tal y eso pues hace referencia a lo que estabas mencionando
anteriormente. Ahora, hay algo que nos causa mucha curiosidad, pues a nosotros, digamos que estamos en este proceso, y es, digamos, el tema de la, pues digamos, de la generación de cristal y todo lo demás, que pues hoy en día está muy en auge. Y pues queríamos saber cuáles consideras tú que han sido los aspectos o situaciones que han llevado a que en la actualidad exista la generación de cristal o digamos este término que hoy en día pues está tan de moda. Vale. Bueno, mm, aquí también voy a decirles algo que es muy de Angie como psicóloga, ¿sí? Y es que no estoy de acuerdo con el término, me parece demasiado invalidante, demasiado, ¿sí? Entonces, yo como psicóloga quiero validar todas las emociones, quiero validar, pero hoy les digo, es que tú eres la generación de cristal, como que no hay coherencia, ¿sí? Yo lo que pienso es que todas las personas hemos pasado por momentos muy complejos en la vida, ¿sí? Tanto así que yo creo que si nosotros que estamos acá presentes nos pusiéramos a hablar sobre algo que nos dolió, podríamos decir, oye, esto de verdad me fracturó adentro algo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que siento que hoy en día los chicos lo logran expresar, ¿sí? Logran decir, oiga, esto me duele, oiga, hoy me siento enojado por esto, oiga, tengo pensamientos catastróficos, ¿sí? Entonces, siento que es algo que siempre ha estado, pero toda la vida ha sido algo camuflado, ¿bien? Hoy en día le estamos enseñando a los chicos a saquemos lo que tenemos adentro, pero una vez lo sacan, entonces le decimos es que es la generación de cristal. ¿Mm? Entonces, ahí es donde no encuentro un poco la lógica, no comparto el término, ¿sí? Lo que sí estoy segura es que las generaciones van cambiando, ¿sí? Y esto genera mayor vulnerabilidad en los chicos. Eso sí estoy de acuerdo, ¿sí? No fue lo mismo nuestra crianza, llamamos nosotros nuestra crianza a la crianza de nuestros papás, pero adicional la crianza, yo tengo hermanos menores, de mis hermanos menores, ¿sí? Porque lo veo, lo visualizo. El tema de la tecnología, el tema de redes sociales, todo esto consume, los videojuegos consumen, ¿sí? Entonces, siento que no es tanto por una generación que es más sensible, que se parte rápido, que no, ¿sí? Es el simple hecho de que les hemos enseñado o han observado que a través de hablar, de expresar qué es lo que está pasando, pues realmente generan cambios, ¿sí? Entonces, yo personalmente digo, no me gusta ni siquiera el término, no lo suelo usar. Bueno, Angie, con todo lo que pues, nos has comentado anteriormente y pues con toda esta experiencia que has tenido, porque pues has tenido una amplia experiencia en tu trabajo con la Fundación Ángeles de la Guarda, proporcionas como un acompañamiento terapéutico con personas que tienen el trastorno de aspecto autista. ¿Cómo diseñas e implementas estas estrategias para fomentar la funcionalidad en estos casos, ya sea de manera presencial o virtual? Listo. Como les contaba, bueno, el autismo es algo, por eso es espectro, ¿no? Porque es demasiado amplio, demasiado, ¿sí? Entonces ahí encuentras tres niveles, ¿sí? Está el nivel 1, que son los más funcionales, y el nivel 3, que definitivamente es demasiado disfuncional. ¿Mm? Como acompañamiento terapéutico, yo creo que tú tienes que coger herramientas de todo un poco, ¿sí? Entonces, realmente tienes que aprender de fono, tienes que aprender de teo, tienes que aprender de pues, psicóloga clínica. Creo que esos serían como los tres puntuales, ¿sí? Entonces, es como un jugar con todo y empezar a hacerlo más funcional. Que era lo que yo más enfatizaba, lo enfatizaba a los papás, mi interés porque el día de mañana ese niño fuera un adulto funcional, ¿sí? Claro, cuando tú te hablan de autismo, tú de una llevas a niños, ¿sí? Pero es que el niño crece igualito, por más que tenga autismo, él va a crecer, ¿sí? Y cuando sea adulto, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a seguir siendo el adulto autista que mamá y papá están ahí, que entonces no se le dice nada porque el niño entonces bota, tira, bueno, el adulto bota, tira, muerde. ¿Mm? Entonces, siempre en mi cabeza era, yo necesito hacerlo funcional, ¿sí? Hay casos de casos, habían casos donde yo decía, mira, no me interesa que sepa hablar, que se sepa los números, que yo que quería
que el día que se le genera frustración, no agarrar a patadas a todo el mundo que viera, ¿sí? Entonces, creo que ahí empieza a jugar un poquito el qué necesita esa persona, ¿sí? No recuerdo si me preguntaste retos o ¿sí? No, o sea, te pregunté cómo implementas las estrategias eh, para fomentar como la Hacerlo funcionalidad funcionar. de estos casos, ya sea pues Listo. virtual o O presencial. presencial. Bien, y pues lo que te digo, entonces ahí es como evaluar cada paciente, qué necesita el paciente, ¿sí? Y su familia. Acuérdense, cuando trabajamos con niños, no solo trabajamos con el niño, trabajamos con la nana, con la abuelita, con colegios, trabajamos con papás, y entonces el papá está separado de la mamá, entonces tú hablas con uno, pero también tienes que hablar con otro porque entre ellos no se toleran. Entonces, realmente son muchos los focos, ¿sí? Que pues depende de cada consultante lo que necesite, cómo hacerlo funcionar, ¿sí? Ya sea de manera presencial o sea de manera virtual. Por mi experiencia te puedo decir que es mucho más, se ve mucho más rápido el proceso cuando es presencial. Cuando es virtual, tú tienes una hora estimada con tu consultante, pero el resto está con papás, ¿sí? Y pues es difícil que papá y mamá sigan las indicaciones que tú como psicólogo le puedes decir, ¿sí? Entonces, eso lo dificulta como, no un poco, la verdad lo dificulta un montón, ¿sí? Pero cuando trabajas en presencial, pues es mucho más sencillo o ves el fruto como más rápido. Creo que por ese lado podría ir. Bueno, Angie, se ve la emoción que tienes al trabajar con las personas de trastorno del espectro autista. ¿Cuáles crees que han sido esos desafíos o esas recompensas que has experimentado en este trabajo con ellos? Vámonos con los desafíos y fueron cuando tú estás estudiando psicología, tú no esperas salir y que un niño te patee, que un niño te muerda, que un niño coja tus gafas y las tire a la porra. No esperas eso, ¿sí? Tú esperas que, pues, o sea, no sé, pero en mi lógica como estudiante jamás fue que pasara por esas situaciones, ¿sí? Entonces creo que un desafío fue jugar mucho con ese ego de psicólogo, de, uy, no, pero espérate, porque es que yo no estudié para que el niño viniera y me pegara, ¿sí? O para que el niño viniera y me mordiera. Eh, Sin embargo, ahí viene la cosa positiva, y es que tú siento que tenía que pasar por esas situaciones, ¿sí? Porque así mismo te daba a ti esa sensación de, es que no es el niño, es el autismo, ¿sí? Tú diferencias y ahí haces un poquito de difusión también. ¿Mm? No es el niño autista, es el niño y el autismo. ¿Mm? Y ahí lograba entender un poco o ponerme en los zapatos, ¿sí? Sin rabia, sin rencor, con curitas en la cara, con curitas en las manos. Pero ahí estaba lo psicológico, ¿sí? Ahí estaba oye, me pongo en tus zapatos, ven y miramos cómo podemos gestionar esto de forma diferente, esa emoción. Entonces ahí cogía emociones, ahí podías trabajar conductas disruptivas, ¿sí? Entonces todo esto podías empezar a atrapar desde lo psicológico, ¿sí? Y cosas bonitas cuando empezabas a ver los cambios, cuando el niño que se levantaba 3 veces del puesto, se levantaba solo una. Entonces tú decías como, mira, esto es valioso para mí. Y empezabas a valorar cada cosita. El niño que solía morder, empujar, tirar, hacía un montón de cosas, cuando llegaba a su mal genio, se iba. Entonces tú decías, oye, esto es valioso, ¿sí? Cuando mamá, papá te decían, no, imagínate que el fin de semana no le compramos el helado y no pasó nada. Entonces tú decías, ah, mira, aquí está funcionando algo, ¿sí? Entonces, cosas negativas y desafíos, el ego que uno puede tener, ya sea adulto, ya sea por adulto, ya sea por lo que tú estudiaste, ya sea por lo que sea, empieza a lastimarte un poco eso. Sin embargo, las cosas bonitas que puedes generar, hoy en día tengo 2 chiquitines con el que hice acompañamiento terapéutico mucho tiempo
y hoy en día están en colegios muy grandes de Bogotá sin acompañamiento terapéutico. Entonces, eso es algo que para mí tiene mucho peso. Ok, Angie, y de pronto yéndonos un poquito por el lado de las empresas, has realizado algunas capacitaciones, ¿sí? Sobre la prevención y promoción de la salud mental, que es tan importante pues en la actualidad, ¿no? ¿Qué temas de pronto has abordado? ¿Cómo evalúas el impacto pues de estas capacitaciones que haces al respecto? Bueno, eso fue cuando recién salí, recién salí, ¿sí? Y estaba en plena pandemia. Entonces, siento que no fue, me hubiera gustado hacer más, pero entonces tú sales, no tienes tanta experiencia, llega pandemia, entonces trata de hacer una charla que motive a la gente desde la virtualidad, y son todos adultos y te ven chiquita, y entonces son muchos factores que influyen ahí, ¿sí? Si te soy honesta, si yo hubiera retrocedido el tiempo, yo digo, uy, no, yo hubiera hecho un montón de cosas, hoy en día hay un montón de herramientas y podrías hacer esto y esto, sí. Pero en su momento, pues lo hice como tenía la herramienta en su momento, ¿sí? Di capacitaciones acerca de estrés laboral, de gestionar sus emociones y procrastinación. Creo que fueron las tres que más se movieron, ¿sí? Con una empresa que hacía, ellos lo que solían hacer era ¿cómo se llama? Esta batería de riesgo psicosocial. Entonces iban y lo aplicaban en las empresas y dependiendo pues de los resultados que salieran, pues nosotros íbamos, hacíamos las charlas, ¿sí? Hice como una o dos presenciales. Espero haya quedado algo. Sin embargo, la virtualidad sí me pareció, ahí me pareció, digamos, un toque muy, muy difícil. Pero es que lo que te digo, hasta ahora salíamos de pandemia, estábamos en plena pandemia, entonces, claro, la gente como que no le sentía, no tenía tanto sentido que te conectaras, que hicieras esto o aquello, ¿sí? Pero sin embargo, pues creo que lo que hayan podido llevar de eso fue algo bonito, eh, y creo que es igual importante. Creo que todas las empresas deberían generarlo, deberían generar esos espacios donde se le permite no al paciente, sino al trabajador, lograr tener las herramientas suficientes para que su día a día pues no se lo lleven, ¿sí? Hoy en día cuando trabajamos es una cosa totalmente diferente, entonces hay días en los que te congestionas de muchas cosas. Entonces, es necesario tener como claro esos tips o esas cositas que te pueden funcionar para tu día a día. Ok, nos mencionaba así lo de el estrés laboral, la procrastinación, o sea, estas habilidades que has adquirido, sí, sobre las capacitaciones, o sea, ¿cómo la pones en práctica de pronto en sí, en tu práctica diaria? O sea, más como en mi vida personal, ¿sí? Exacto. Bien. Yo creo que hoy en día soy más consciente, ¿sí? Sé en qué momento tengo que hacer una pausa activa. El psicólogo clínico está todo el tiempo absorbiendo. Entonces, no sé, de los 10, 15 pacientes que te llegan en el día, 10 vienen con una carga emocional tenaz, ¿sí? De llanto, entonces tú tratas de hacer contención emocional, de, oye, esto me está doliendo hoy, entonces busca cómo miramos para que esta sensación se pueda sentir de forma más sana, y entonces todo el tiempo tienes que estar como en otro foco, ¿no? Hoy en día siento que me permito tener mis pausas activas, que me permito hacer otro tipo de actividades, actividades de ocio, fines de semana. Suelo decir, como sabes que hoy me desconecto, ¿sí? A menos que esté el adolescente de, oye, hoy no la logro, me voy a matar. Entonces, ok, listo. Entonces vuelves a dirección si eres psicólogo clínico, ¿bien? Pero un domingo, ¿no? Viendo tu serie, todo súper cool y bueno, llega a estos casitos. Entonces creo que es como el poder manejar. La procrastinación es algo que me ha parecido muy fundamental en la vida porque cuando la comprendí fue, cuando tú comprendes la procrastinación te das cuenta que no es un tema de organización, ¿sí? Sino la procrastinación viene de evitar. Estás evitando hacer algo que te está generando malestar. Que lo seas consciente de eso, no lo sé, pero estás evitando, ¿sí? Entonces, cuando tengo muchos tiempos, porque procrastino mucho, mucho,
ahí es como, ok, entonces ya llega un punto donde me siento y digo, ¿qué estoy evitando? ¿Qué es lo que me está generando tanto malestar? ¿Sí? Entonces fíjate cómo esto empieza a instaurarse en tu cabeza, que logras como gestionar diferente. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sé que esto es lo que me genera malestar. Me genera malestar que no sé, que en vez de hacer esto, podría estar viéndome mi serie favorita, ¿sí? Entonces ahí llega un punto en donde empiezas a jugar un poquito con la motivación, entonces bueno, voy un ratico acá, voy un ratico acá, miro cómo organizo, o me premio, entonces cuando termine esto voy a hacer esto, ¿sí? Entonces este tipo de cosas son importantes, pero creo que uno se los debe instaurar cuando conoce realmente el término como tal, ¿sí? Entonces creo que esa es la forma en cómo puedo empezar a aplicarlo en mi vida, aunque no les miento, ¿no? O sea, hay momentos donde definitivamente no se da y procrastino, o me estreso y no hago mi pausa activa, ¿sí? Y es válido. Y algo que es importante acá, y pues no me lo preguntaron, pero lo quiero decir, es el tema de que como psicólogos también tenemos nuestras cosas, ¿sí? El psicólogo no tiene por qué todo el tiempo estar feliz, el psicólogo no. Y creo que desde eso genuino tú conectas con el consultante realmente. Yo tengo chicos donde me llegan cargados, y yo estoy cargada ya por mis cosas personales, porque llevo haciendo terapia desde la mañana y pues ya vengo con un montón de carga, ¿sí? Y entonces me permito con mi consultante decirle, ok, hoy los dos vamos a estar mal y va a estar bien, va a pasar, ¿sí? Entonces, eso me parece bonito, cuando conecto con mi consultante desde mi emoción también. Hay pacientes que me han visto y también lo que les digo, no me siento a llorar con el paciente, ¿sí? Pero sí les expreso que hoy estoy mal y que tuve un problema, una situación en mi casa, o tuve una situación con mi pareja, o X o Y, ¿sí? Pero que también va a ser emoción. Y que tenga mi emoción no significa que te deje a ti. Acá estoy para ti, ¿sí? Pero siento que es algo que deberíamos quitar ya los psicólogos, ese tabú de que, entonces, porque eres psicólogo, estás triste, pero tú eres psicóloga. No, lo siento, soy psicóloga, pero soy humana también, ¿sí? Entonces, creo que eso ha sido algo bonito también de trabajar en la clínica. Creo que eso puede venir mucho a también que tienen la mala, no sé, como que un médico está enfermo, pero como tú eres médico, si nosotros también tenemos, digamos, ese derecho a no estar bien todo el tiempo, pues obviamente es lo que tú dices, de cierta manera puede ayudarnos a conectar con el paciente y tal vez ponernos en los zapatos de ellos muchas veces. Entonces creo Total, que total. a nosotros nos ha servido muchísimo esta entrevista. Yo creo que hemos incluso como empezado a tomar pautas de, bueno, esto lo vi en tal clase, esto lo vi en tal otra. Entonces como que podemos ir ya, digamos, asociando todo lo que ya hemos visto hasta el momento y pues es genial hablar con alguien que está del otro lado, pues porque nosotros aún estamos en ese proceso. Ujú. Y pues me encanta ver, digamos, la empatía o digamos el amor con el que sigues haciendo las cosas, porque ese es como uno de los grandes temores, como de perder ese amor en el transcurso de este camino. Y pues me gustaría ya, digamos, para dar cierre a la entrevista, y digamos, si nos puedes compartir algo para, digamos, futuras generaciones que sea importante en cuanto a la salud mental y, digamos, ese equilibrio que deberíamos todos tener, no solo nosotros como psicólogos, sino pues todos los demás también. Bueno, yo creo que algo que es súper fundamental es el poder reconocer e identificar la emoción, ¿sí? Mira, tú puedes tener lo que sea, pero si tú no reconoces y tú no identificas qué emoción es la que está pasando en ese momento, todo se te va a volver un 8, todo, porque trata de comunicar algo que tú no entiendes. No lo vas a poder hacer, ¿sí? Y entonces ahí ya estás fallando en comunicación. Y entonces ahí ya generas malestar con el otro. Y entonces viene un montón de cosas que pueden venir atrás, ¿sí? Pero si yo reconozco e identifico cómo es mi emoción, qué mensaje tiene para mí la emoción, ahí empiezo yo a tener un poquito más de sentido con mi día a día, ¿sí? Entonces, yo la única recomendación que doy realmente es aprendamos qué emociones tenemos, cómo se viven, cómo se experimentan. Y adicional a eso, qué mensaje tiene. Fíjate que no sé si alguna vez se habían conectado con qué mensaje tiene el enojo para mí, ¿sí? Cuando yo lo entendí ya estando muy grande, cuando entendí qué función tenía el enojo en mi vida,
le di una vuelta, porque entonces ya no la quiero tapar. Si estoy enojada, ¿sí? Ahora, enojo no significa grito, pateo, hago, no, enojo es, oye, estoy sintiendo enojo, ¿sí? Y es totalmente válido. Entonces, creo que todo parte desde ahí, desde el cuidado que yo me doy para entender mis emociones. Y algo que me dejó súper, toda la vida como que me ha dejado muy reflexiva es el tema de cuando tú conoces a alguien, a ti te interesa conocerlo realmente. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, cómo se viste, cuál es su familia, cuáles son sus amigos? Sí, realmente te interesa. Pero cuando hablas de algo tuyo, en este caso las emociones, ¿dónde está ese interés por conocerlas realmente? ¿Sí? Por saber en qué parte de mi cuerpo se siente o por qué se siente de esta manera, qué debo hacer cuando aparece, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cositas siento que son importantes y te pueden, desde ahí empieza para el resto del hilo de la problemática que puedas tener, ¿sí? Entonces, creería que eso es principalmente. Bueno, pues nos encantó tenerte aquí el día de hoy, pero pues también nos gustaría saber cuál es esa opinión que tú tienes de la entrevista que hicimos el día de hoy, cómo te sentiste, si de pronto te gustaron las preguntas o si de pronto tienes alguna cosa que nosotros también podamos aprender para en un futuro, pues cuando estemos también haciendo la entrevista nosotros del otro lado. No, realmente me pareció chévere, muy organizado. Entonces me permite, siento que se tomaron el tiempo de leer mi hoja de vida y eso me pareció bonito, ¿sí? Porque digamos, o sea, todo lo que me preguntaban yo decía, pero de verdad, como que lo pusieron en lupa y todo tenían como, y esto le hiciste acá y esto le hiciste acá. De hecho, me hicieron como acordar de varias cosas que ya lo había perdido de mi radar. Entonces, me parece bonito que hayan tomado como ese espacio y ese tiempo. Yo más bien, de pronto, o sea, cuando estábamos hablando con Laura, ¿sí? De pronto en el chat y eso, la verdad, me cogiste una semana demasiado ocupada, entonces yo decía, no, 8 de la noche, les voy a poner a los chicos 8 de la noche a hacer esto, no, y un montón de cosas, pero no, siento que igual la disposición, 8 de la noche, de verdad, yo creo que todos tuvimos nuestra rutina ya todos queremos como descansar, pero igual la disposición de ustedes, el estar acá presentes y todo eso, me parece bonito y me parece muy valioso. Bueno, pues no nos queda nada más que agradecerte por haber aceptado esta invitación, por haber estado con nosotros, por transmitirnos ese conocimiento y pues anotar que leer esa hoja de vida fue impresionante y de pronto inspirador para todos nosotros. Como para allá vamos también. Entonces, pues gracias a ti por haber estado con nosotros el día de hoy, Angie. La verdad que nos encantó tenerte aquí. Creo que muchos de nosotros pusimos en práctica muchísimas cosas y entendimos muchísimas cosas en el transcurso. Se sintió tal vez como una pequeña sesión. Entonces, pues gracias a ti por haber aceptado esta invitación. No, ustedes chicos, de verdad, espero les termine súper bien. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. listo, cuídense mucho. Gracias, Angie, que Angie. estés Hasta bien. luego. Chao. Chao.